Buenas noches con todos. Sean bienvenidos, Ginger, Evans. Buenas noches, Vane, Marcita. Bueno, voy a esperar que sigan ingresando las personas porque todavía no llega la luz en algunos lugares. Apenas empieza a llegar la luz en la mayoría de lugares a las 7 de la noche. Yo también tuve luz hace un poquito nomás, pero bueno, de todas maneras vamos a ir esperando un poquito para que sigan ingresando. Les voy a dar un poquito de tiempo. Ya están entrando algunas personas, así que bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a continuar nuestro curso, con nuestro cursito de planificación inclusiva y el DUA, con todo lo que tiene que ver el DUA y por supuesto sobre cómo planificar sobre el DUA y sobre un poquito cómo manejar el proceso de la planificación con todos los aspectos nuevos del DUA y también las inserciones curriculares que son súper importantes, que ahora no sé, como que muchísimo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito cómo nos vamos a organizar y vamos a darle un poquito de tiempo. Vamos a esperar unos minutos, todavía no es las 7. Hay que tomar en cuenta que por la luz, pues muchas personas no van a poder ingresar, pero
no importa, vamos a grabar toda la clase y nosotros pues la vamos a pasar, por supuesto, ya después en todos los grupos, en nuestro grupo también, y tener pues la posibilidad de que todos vean las clases. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, hoy le veo a Julito, también muchas gracias Julito, ya ingresó. Tienen la posibilidad de hablar, si desean, por favor, con muchísimo gusto, ahí les voy a ir escuchando. Está Julito, Ginger también que siempre nos acompaña, muchísimas gracias. Vanesita, Leonor, ya están ingresando. Sí, Amina también, bueno, están intentando ingresar. Bueno, vamos a darles un poquito de tiempo, unos minutitos para poder empezar la clase y ya. Hola Ginger, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bendiciones. Bueno, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que ya a las 7 se va la luz. Me imagino que en unos minutitos ya se va a ir por mi sector y no llega después de 4 horas. Entonces, ¿cómo hago para registrar mi asistencia? No se preocupen, a través del grupo yo les voy a mandar ya después la asistencia. Entonces ahí solamente ponen en el grupo, como aquí se va a grabar toda la clase, entonces yo ya les veo a las personas que están, solamente me manda un mensajito y me dice, hola Marilena, soy Ginger, yo estuve en la clase y yo ya después ya les mando el link de la asistencia. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ya, Ginger, con muchísimo gusto. Elena, buenas noches. Ya vamos a esperar un poquito. A Evans también le tengo por aquí. Muchas gracias, Evans. Él siempre me está acompañando y me está apoyando como yo le apoyo a él también en estos procesos. Así que muchas gracias. Hemos estado así como que no sabíamos los horarios, pero bueno, ya estamos aquí. Así que en unos 3 minutitos voy a dar ya inicio a la clase, no importa con las personas que estemos, un poquito como para entender que es importantísima la puntualidad y poder avanzar con lo del curso, porque después ya se va la luz en otros sectores y nos vamos quedando igual sin luz. Amina, buenas noches, bienvenida. Mari, buenas noches. Elena, Alejandro, buenas noches. Leonor, gracias por ingresar a nuestro cursito del día de hoy. Ya mismo vamos a empezar con todo este proceso del curso. Agradecerles a todos. Alexandra, buenas noches. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Alex. Bienvenida. Por favor, no se olviden de compartir el link a todas sus amistades, a sus amigas, a sus profes, para que puedan ingresar también a la clase de hoy. Pues, por supuesto, las personas que puedan ingresar. Con esto de los apagones entendemos que es un poco complejo, pero por lo menos las personas que sí pueden ingresar, pues que vayan compartiendo el link. Y ya después yo pasaré la clase grabada, así que no va a haber ningún problema, todos van a tener el acceso a la clase. Ahora sí, ya como que le voy a dar inicio al curso, agradecerles a todos, bienvenidos sean. Recordarles que esta es una certificación por 120 horas por aprobación. Estamos nosotros avalados por el Instituto Tecnológico Universitario Libertad.
quien pues en una alianza estratégica pues estamos trabajando con ellos y pues sus certificados son legales, son por aprobación, no van a tener ningún inconveniente. Ahora que ya se vienen algunos eventos importantísimos, como concursos de méritos, bueno, el concurso de méritos que ya pasó, o que estamos más bien dicho en el proceso, pero se vienen otros concursos para directivos, como ayer nos estaba diciendo Evans. Viene el concurso para también, se habla de un concurso para todos los profesores que son profesores de educación técnica, sí, y también para el bachillerato técnico, para profesores de educación física, profesores de cultura estética. Entonces se vienen como algunos eventos importantes. También se habla de un concurso, más bien dicho, de una recategorización, y esto es bien importante también porque la recategorización pues viene como un proceso muy, muy específico, muy especial, y hay que pensarlo y hay que trabajarlo muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta que en el concurso de recategorización la cantidad de horas por certificación son mucho mayores que las horas que nosotros ponemos en las certificaciones, o más bien dicho, las registramos para el concurso de méritos de oposición o para el Educa Empleo. Acá en el de recategorización se habla de ya sobre las 400 horas de capacitación y por aprobación. No pueden ser certificados solamente de asistencia, porque estos no van a servir y no van a ser útiles para usted. Recuerde que tampoco los certificados del Educa Empleo, del Me Capacito, les sirven. Estos certificados son solamente internos dentro del Ministerio de Educación, pero para todos estos procesos de concursos, de recategorizaciones, del Educa Empleo, estos certificados no les sirven porque no son por aprobación. Recuerde también que todos estos certificados son parte de los requisitos que ya están implantados dentro de los acuerdos ministeriales. Por lo tanto, pues hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. A nosotros nos avala el instituto, por lo tanto, sí es un certificado que le va a garantizar a usted en el proceso. Son por 120 horas, por aprobación, y ya pues ustedes tienen ahí la posibilidad de que estos certificados, o nuestro certificado, a usted sí le sirve para todos los procesos en el Ministerio de Educación. Obviamente que también le van a servir para su carpeta, para su currículo, ¿no? Obviamente, porque todos estos certificados le dan la garantía de que usted siguió el curso y de que es un certificado legal. Hay muchos otros cursos que se están dictando que tienen aval universitario también, que tienen avales tecnológicos, pero muchos de estos institutos no están todavía pues acreditados, están en proceso de acreditación, y si es que están en proceso de acreditación, no le van a servir. Así que tome muy en cuenta esto, por favor. Es la única manera de garantizar su certificación. Y bueno, ahora sí, agradeciéndoles a todos la gentileza de estar aquí, muy amables. Sean todos bienvenidos a nuestra primera clase del curso de planificación inclusiva del DUA. Vamos a ver algunas temáticas importantes, algunos módulos importantes que le van a ayudar a usted durante estos 3 días, un poco como un tiempo de aprendizaje, pero también va a tener un tiempo para recordar algunas cosas que usted ya conoce. Algunas otras también, como darle respuesta a aquellas dudas que se han presentado con respecto al DUA, a las planificaciones y también a lo de las inserciones. Lo de las inserciones no es nuevo en realidad, pero sí se están aplicando muy de forma obligatoria para este año. Por lo tanto, esas inserciones tienen que estar en sus planificaciones.
Y también, ¿por qué razón yo le puse planificación inclusiva o le dimos este nombre al curso? Porque realmente necesitamos trabajar en el área de las necesidades educativas, pero ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar en las planificaciones? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de actividades tenemos que hacer? Les voy a dar ejemplos también muy específicos sobre cómo manejar el DUA. Y va a entender de una mejor manera de que entre el DUA y el ERCA, en el trabajar estos dos procesos, pues no hay mucha diferencia, pero sí hay que ubicar las actividades de manera correcta o de una manera adecuada dentro de su planificación. Recuerde que la planificación es un documento de organización que le permite a usted manejar todo su proceso de aprendizaje y todo su proceso de enseñanza de una manera adecuada, organizada, ordenada. La planificación es súper importante, aunque a veces nosotros sí tendemos a improvisar mucho y más con todos estos procesos que estamos viviendo, pues también es importante que usted sepa que dentro de esto de la improvisación, usted debe estar preparado para hacerlo de una manera correcta. Recuerde que nosotros trabajamos con niños, nosotros trabajamos con personas y nuestro deber realmente es hacerlo de una manera adecuada. Bueno, así que voy a empezar con el curso. Pues aquí ustedes ven, les he puesto esta imagen súper bonita que dice la clase por dentro, la diferencia es maravillosa. La verdad es que nuestros niños, si son mundos todos, no podemos nosotros decir que cada niño en nuestra aula es igual a otro. Si bien es cierto, físicamente muchos se parecen, pero realmente son mundos distintos. Y el mismo hecho de enfrentar estas diferencias y esta diversidad de una manera adecuada, porque ahora el Ministerio de Educación nos dice, perfecto, ustedes tienen un grupo de estudiantes que todos son diferentes y que todos tienen que ser pasar por el proceso de aprendizaje a través del DUA. Entonces uno dice, bueno, el DUA es un método súper interesante, pero también es un método muy flexible, o sea que nos permite a nosotros poder trabajar con todos los niños y también entender que el DUA nos dice que nosotros no podemos excluir a los niños de nuestras aulas, porque no los podemos excluir. No es lo mismo la inclusión que la integración. La integración ya hace mucho tiempo que desapareció, que ya no se utiliza, ya no es un término que nosotros dentro de las aulas, de las instituciones educativas, incluso en el medio de la comunidad, en la sociedad, nosotros ya no podemos utilizar términos tan excluyentes como la integración. La integración trabajaba mucho con los niños de manera individualizada, es decir, separaba al niño del grupo y no permitía que el niño tenga el mismo proceso educativo que todos los demás. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Educación en el acuerdo, en este acuerdo, en el 00A60? Nos dice que todos los niños tienen que aprender exactamente lo mismo, aunque se marca ciertas diferencias en la enseñanza. No nos dice que no debe aprender todo lo que el niño debe aprender, sino que nos dice, bueno, nosotros ya no vamos a hacer adaptación curricular, una adaptación curricular fuerte ya no la vamos a hacer, pero sí vamos a trabajar nosotros en ajustes. Entonces, los ajustes tienen que ver muchísimo con qué voy a hacer con este niño dentro del mismo programa que tengo con los otros niños, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en nuestro curso? Pues, por supuesto, el diseño universal del aprendizaje, el DUA, asociado o de la mano con la educación inclusiva, rompiendo barreras en la educación. Vamos a ver necesidades educativas específicas en el aula, pero todo lo que tiene que ver con planificación. Necesidades educativas específicas asociadas y no asociadas a la discapacidad. Y también vamos a trabajar con planificación curricular inclusiva, es decir, inserciones curriculares, todo lo que tiene que ver con inclusión, planificación curricular
y les voy a enseñar a cómo hacer una planificación con todos los elementos que el Ministerio de Educación en los lineamientos pedagógicos de este año nos ha pedido. Ya sobre los lineamientos pedagógicos lo hemos venido tratando por algún tiempo. Ya sabemos que estos lineamientos pedagógicos del 2024-2025 traen estas 3 áreas importantísimas en el proceso educativo. Por lo tanto, vamos a ver estas 3 áreas en el curso que les vamos a dar durante estos 3 días. Muy bien, voy a empezar por mostrarles, sí, quiero que ustedes vean este video, que es un video súper interesante, donde nos hace entender de alguna manera lo que implica la inclusión y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Entonces, vamos le voy a pedir a Pedro si está por ahí, para que, si es que está conectado, me diga si se escucha, o si todos me dicen si se escucha, por favor. Y si no, pues ya ahí nos organizamos. Ok. Por ahí todo. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me chilles. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también en las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no les puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto de una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años,
nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Muy bien. Vimos un video. Yo les quise pasar este video realmente porque qué tan normales, entre comillas normales, nosotros podemos ver a los demás y cómo nosotros actuamos frente a cada uno de ellos cuando son parte de nuestro proceso. Este video les puse porque realmente esto es lo que les pasa a nuestros estudiantes dentro de las aulas cuando están con sus compañeros. Cuando nosotros no hacemos una sensibilización adecuada o una retroalimentación de todos los procesos educativos del estudiante, cuando llega a un aula, pues el estudiante se siente totalmente excluido y ya no incluido. Entonces, la idea real del DUA, pues de todo este proceso del diseño universal del aprendizaje, tiene que ver con educación inclusiva. El DUA se crea, realmente es un digamos que un método, sí, un enfoque que viene o nace de la arquitectura. Esto nace en México con un proceso muy interesante donde una persona dice, ¿por qué hay tantas barreras en México? Y las personas que tienen discapacidades no pueden acceder a los lugares o a todos los espacios dentro de la sociedad. Entonces, ahí nace esto del DUA. Pero el diseño universal del aprendizaje se va adaptando a la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que se entiende que el DUA es un enfoque pedagógico diseñado para atender a la diversidad dentro de las aulas. Promueve métodos de enseñanza que permiten la participación de todos los estudiantes, eliminando barreras. Trabaja esto con un enfoque socioconstructivista, donde se entiende que todos los niños tienen que ser parte de la educación, de una educación dentro del derecho, ¿no? Donde nosotros no podemos romper este proceso porque la educación es un derecho que no se puede por ningún motivo mover, es inamovible. Todas las personas tienen derecho a la educación, todas las personas quienes quieren estudiar tienen derecho a hacerlo. Esto garantiza de alguna manera que se cumplan todos los procesos educativos de una manera adecuada. Por lo tanto, si nosotros entendemos y hablamos de que el DUA tiene este enfoque inclusivo y habla del respeto a la diversidad, es por esto que nosotros en las aulas debemos trabajar con el DUA de una manera inclusiva. El DUA no es más que un enfoque, ¿no? Que lo que hace es flexibilizar la planificación y flexibilizar también las estrategias y las metodologías que nosotros vamos a utilizar en el proceso educativo. ¿Por qué hablo tanto de procesos? Es porque todos estos, valga la redundancia, los procesos tienen pasos que seguir. Entonces el DUA, si bien es cierto, tiene pasos bastante flexibles, también hay que seguirlo. Entonces también se convierte en un proceso interesante dentro de las aulas. Ahora bien, el DUA lo que nos trata de decir realmente es que es un modelo de cambio y de paradigmas, es un cambio de mentalidad frente a la educación. Nosotros hemos estado acostumbrados a vivir todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con inclusión, todo lo que tiene que ver con necesidades educativas dentro de un modelo social, donde pone todo el énfasis en las barreras, o sea, todo lo que tenía que ver con discapacidad de ser una barrera. Y esto realmente se visibilizaba muchísimo
y también se veía a la gente o a las personas con discapacidad que eran, por naturaleza, personas que no podían avanzar y que no necesitaban de apoyos y que no necesitaban de ajustes necesarios. Pero realmente pasamos y damos un salto súper interesante hacia el modelo de la diversidad. Este modelo de diversidad es con el que estamos trabajando ahora. ¿Por qué? Porque este modelo promueve la inclusión, el respeto a las diferencias individuales, se centra en adaptar métodos de enseñanza y recursos para atender todas las necesidades de todos los estudiantes y fomenta un ambiente de aprendizaje equitativo, igualitario. Esto mejora muchísimo la participación y el rendimiento académico de los estudiantes, supera la dicotomía de la discapacidad y la capacidad. Todos los aprendizajes son válidos, cada persona puede ser incorporada en un aula, cada alumno aporta, rompen con la idea de que el estudiante debe adaptarse al sistema y no al revés. Aparece la persona con habilidades, competencias, fortalezas y características y son todos estos elementos los que se van a explotar dentro del aula. Recuerde que no es el alumno el que debe adaptarse al maestro, o sea, no es mi estudiante en cualquier ámbito, con cualquier tipo de necesidad educativa, que se adapta, ¿sí?, a mí. No, soy yo, el docente, quien debe adaptarse a la necesidad de mi estudiante y soy yo quien va a trabajar con las necesidades de mi estudiante. Esto hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Porque generalmente decimos, el niño pues que haga lo que yo como maestro hago con todos los niños y eso es suficiente. Entonces nosotros no pensamos en la situación del estudiante y realmente este proceso del DUA es un cambio de paradigmas, es un cambio de mentalidad, es un cambio de chip, realmente con respecto a los estudiantes. El diseño universal del aprendizaje tiene como objetivo crear un ambiente de aprendizaje, como les había dicho anteriormente, inclusivo, que se adapte a las necesidades individuales sin necesidad de modificar los contenidos esenciales. Y los beneficios claves son aumentar la accesibilidad y reducir las barreras en la educación. Hay una frase súper bonita que yo les puse aquí también, que dice que las personas con necesidades educativas especiales, se utiliza el término especiales porque esta frase es de hace mucho tiempo atrás, debe tener acceso a las escuelas ordinarias, que deben integrarlos en una pedagogía centrada en el niño capaz de satisfacer esas necesidades. Si bien es cierto, esta frase es de Confucio de hace muchísimo tiempo atrás y por eso habla de necesidades educativas especiales y de integración, porque en aquella época pues había la integración y se hablaba de necesidades especiales como poniéndole una etiqueta al niño de especial, pero realmente todos los niños son especiales, no, ninguno tiene una diferencia distinta a ellos si los queremos llamar especiales. Entonces, como que se va modificando también un poco todo lo que tiene que ver con las palabras, ¿no es cierto? Como nosotros, la nomenclatura de lo que vamos a tratar o de cómo tratamos a nuestros estudiantes. Yo he escuchado muchísimo en las aulas de nuestro país todavía a muchos docentes. Los he escuchado mucho que todavía dicen ese niño sordo, ese niño ciego, ese niño que tiene problemas mentales o ese niño que no tiene sentido y que siempre está molestando y que es un molestoso y utilizamos términos bastante discriminatorios, ¿no? Todavía los utilizamos, todavía los usamos, todavía tenemos esa herencia, ¿no?, del pasado y que tenemos que ir rompiendo, porque esa no es la nomenclatura, no es las palabras adecuadas que nosotros debemos utilizar. Debemos empezar a cambiar y a utilizar, ¿no?, necesidades educativas específicas. ¿Por qué? Porque los niños tienen formas distintas y específicas de aprender y ya no hay que integrarlos porque la integración habla de solamente tenernos en un lugar, habla de inclusión. Incluso yo pienso que la palabra inclusión debería desaparecer y deberíamos empezar a hablar de convivencia, ¿no? Ya no de inclusión ni de exclusión, porque inclusión
es también una palabra excluyente. Entonces deberíamos utilizar las palabras adecuadas. Bueno, el diseño universal del aprendizaje se fundamenta en 3 principios importantísimos y básicos, ¿sí? 3 principios con 3 pautas cada uno, pero voy a hablar solamente de los principios básicos para que ustedes puedan comprender. Los 3 principios importantes son la representación, la acción y expresión y la implicación. Aquí nos dicen, ¿no?, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de implicación. Pero cada uno de estos principios tiene también sus pautas. O sea, tiene 3 pautas cada uno, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a hablar de manera generalizada para que usted pueda comprender. Cuando nosotros hablamos de formas de representación, estamos hablando de presentar la información de diversas maneras para atender diferentes estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje ya sabemos cuáles son: los auditivos, los visuales, los kinestésicos, ¿no es cierto? Esos son estilos de aprendizaje. También tenemos múltiples formas de acción y expresión que ofrecen opciones, ¿sí?, a los estudiantes para que demuestren sus conocimientos de maneras diferentes o distintas. Tenemos implicación. ¿De qué a qué se refiere las múltiples formas de implicación? Pues motivar a los estudiantes mediante actividades que se ajusten a sus intereses y sus experiencias. El objetivo fundamental de estos 3 principios es facilitar la comprensión y la expresión de ideas en todos los estudiantes, es decir, que todos aprendan lo mismo de maneras distintas. Todos los niños tienen estilos de aprendizaje distintos. Si bien es cierto, los estilos de aprendizaje son 3, ¿no? Los kinestésicos, los auditivos y los visuales. Pues cada uno de estos niños tienen formas diferentes de aprender. ¿Cómo yo aprendo? A través de lo que veo, cómo yo aprendo a través de lo que yo escucho y cómo yo aprendo a través de lo que yo siento. Entonces son formas diferentes de enseñar y son diferentes formas de aprender. Entonces, cuando hablamos del principio 1, que tiene que ver con la representación, aquí nos hacemos una pregunta, y es que cuando nosotros planificamos, no sabemos qué debemos preguntar y cómo vamos a trabajar en la representación. Primero, la representación tiene un color específico, que es el morado, ¿sí? Este principio, el principio 1 de representación, se hace una pregunta y es, ¿qué aprender? El qué del aprendizaje. Entonces aquí, ¿qué aprender? Recuerde siempre estas preguntas, porque estas preguntas van caracterizando a cada uno de los colores en el DOA cuando usted hace la planificación. Entonces usted, al momento de saber qué aprender, ya sabe en qué parte del ERCA o en qué parte del ACC usted va a ubicar el color morado. Por lo tanto, cuando yo digo qué aprender, estoy entendiendo que la representación implica ofrecer varios métodos de presentación de la información, reconociendo que los estudiantes van a procesar esa información de maneras diversas o distintas. Aquí nosotros utilizamos estrategias comunes. ¿Qué tipo de estrategias nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra planificación? Gráficos, videos y textos para presentar contenidos. Podemos hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, podemos hacer mucho de imágenes, ¿sí? Y podemos usar diferentes lenguajes y estilos de comunicación, tanto visual como auditiva. El beneficio de este principio de la representación de qué aprender, el qué del aprendizaje, implica que va a ayudar a los estudiantes con necesidades específicas como la dislexia o las dificultades auditivas a acceder a contenidos de maneras más adecuadas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de niños con dislexia, estamos hablando de niños con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, que es la mayoría de niños que nosotros tenemos en las aulas. Muchos me dicen, pero
estudiantes que no escriben correctamente o que escriben en forma de espejo o que escriben al revés las letras o escriben no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Entonces, ellos son niños que tienen necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, sino que son dificultades del aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta también. Igual hay profesores que me estaban preguntando, hace unos días me escribían por el interno al grupo y me decían, profe, tengo algunos estudiantes, bueno, entre ellos tengo un estudiante que no me escribe la letra, la B, la P, la N, la M y todas me escribe al revés o mezcladas. Entonces y me decía, y yo creo que, y me dijo, ¿no?, entre sus comentarios, y yo creo que este niño tiene alguna otra cosa más. Entonces, la realidad es que generalmente los niños que tienen dislexia, sí, son niños también que tienen problemas de atención. Entonces, hay que trabajar mucho y reconocer si realmente este niño tiene un diagnóstico real sobre las dificultades del aprendizaje, esta necesidad educativa, o si este niño no ha madurado bien todavía, sí, cognitivamente, y por eso está presentando estas dificultades. Recuerde que no se puede hacer por ningún motivo diagnóstico de estudiantes en cuanto a lo que tiene que ver con dislexia, con estos procesos de dislalias, antes de los 7 años, de los 7 u 8 añitos. ¿Por qué? Porque todavía muchos no están maduros. Entonces, si es que nosotros nos aventuramos a hacer un diagnóstico, que primero nosotros como docentes, bueno, en mi caso yo soy psicóloga también, pero en el caso de nosotros como docentes, que somos la mayoría aquí, pues nosotros no podemos diagnosticar, nosotros somos docentes, no estamos en la capacidad real de nosotros poder diagnosticar. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer como maestros? Es prediagnosticar, es decir, hacer un informe, explicar a la psicóloga que presenta nuestro estudiante algunos inconvenientes, que no está escribiendo bien, que no lee bien, que tiene problemas en matemáticas, resolución de problemas. Hacemos un informe, este informe como docente pasamos al DESE y el DESE se encarga de todo lo demás. Es decir, llamar a los papás, pedir una evaluación psicopedagógica, donde se pueda realmente corroborar un diagnóstico, ¿sí? Y ahí sí nosotros podemos tomar, pues, medidas sobre este proceso al hacer las adaptaciones curriculares o los ajustes, ¿no? Se habla, sí, de adaptación curricular, pero en grados mínimos, hablando de niños que tienen discapacidad intelectual grave. Entonces, ahí sí se puede hacer este tipo de adaptación. Pero en niños con dislexia, con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, pues las adaptaciones tienen que ser, o los ajustes tienen que ser realmente mínimos. Pero todo con el diagnóstico, ¿ya? Esto es bien importante que usted sepa que no se puede hacer diagnóstico, ¿no? Nosotros los docentes no podemos diagnosticar. Muy bien. Ahora, en el principio de representación de color morado, hay estrategias de representación. Aquí les he puesto unos ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, la forma de obtener los hechos y categorizar lo que vemos, oímos y leemos en una identificación de letras, palabras o estilos de un autor son tareas de reconocimiento. Nosotros reconocemos las palabras, reconocemos las letras, vamos a identificar lo que vamos a oír, lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama reconocimiento. Ahora, por ejemplo, ¿qué deberíamos nosotros hacer o qué tipo de estrategias deberíamos utilizar para trabajar estas áreas? Y yo les recuerdo que todo lo que nosotros vayamos a trabajar, y estos ejemplos están canalizados para todos los niños, no solamente para los niños con NEE, sino para todos los niños, porque la idea del DUA no es excluir, sino que todos los niños trabajemos en el aula haciendo todos lo mismo, ¿sí? Y
y pues que el niño sea parte del proceso, que no esté fuera del proceso como generalmente lo hacíamos. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Generalmente nosotros en las aulas lo que hacíamos es tener a nuestros estudiantes en el aula, ¿no es cierto? Y ya íbamos a hacer, yo qué sé, algún tipo de trabajo, cualquier actividad. Entonces nosotros lo que hacíamos es, ok, el niño esté dentro del aula, está sentado en una de las bancas, no hay ningún problema, está en su escritorio, pero le voy a dar hojas para que trabaje. Otras hojas, para que él vaya avanzando en lo que él pueda, pero yo voy avanzando con los otros chicos. Entonces ahí nosotros ya estamos haciendo exclusión y peor todavía, estamos aplicando la integración. O sea, el niño está ahí en el aula, ahí, pero no está haciendo lo que los demás hacen, sino que yo le pongo estas hojitas para que vaya avanzando, no me interrumpa mucho el trabajo y yo pueda avanzar con los demás. Eso es lo que generalmente hacemos. No es algo que no, posiblemente no todos aquí, pero muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacitación necesaria, no estábamos preparados para trabajar. Entonces, con niños, no con necesidades. Entonces, eso nos lleva o nos obligaba a tomar este tipo de medidas educativas o académicas, y así es como nosotros hemos venido trabajando por muchísimo tiempo. Ahora, con todos estos procesos conflictivos que se han generado durante este año escolar, este inicio de año escolar, donde ha habido muchísimas denuncias y demandas al Ministerio de Educación, a algunas instituciones educativas, porque sus hijos han sido, generalmente son los padres, ¿no?, que hacen este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mi hijo está dentro del sistema educativo, pero mi hijo no está aprendiendo, o mi hijo no está avanzando, y mi hijo se ha convertido como en una especie de objeto a mirar. Pero no estamos aplicando realmente el conocimiento necesario para trabajar con nuestro estudiante. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, no tenemos conocimiento, tenemos que avanzar con los contenidos. Los contenidos realmente nos ahogan a los docentes porque tenemos que cumplir con todos esos contenidos que nos obliga el Ministerio de Educación. Pero ahora, con esto del DUA y con la planificación, con estos lineamientos pedagógicos de este año, realmente es un poco más flexible. Entonces podemos disminuir un poco los contenidos, no los temas, no las destrezas, pero sí las actividades. Entonces, y trabajar con metodología activa, ¿no? Que obviamente esto es maravilloso, porque nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con proyectos, ¿no es cierto? Aprendizaje basado en proyectos, gamificación, podemos hacer trabajo colaborativo, cooperativo. Entonces, esto disminuye el tiempo de trabajo y también nos ayuda muchísimo a avanzar con los contenidos. Por eso es bien importante trabajar con metodología activa. El DUA te exige que trabajes con metodología activa, con estrategias nuevas. O sea, ya no de la misma manera como enseñábamos antes, sino más activamente, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo les he puesto que cómo se podría trabajar con los estudiantes, con subtítulos en los videos, que facilite la comprensión al estudiante con dificultades auditivas, porque tendremos estudiantes con discapacidad auditiva. Lectura en voz alta de textos, útil para estudiantes que necesitan apoyo auditivo. ¿Por qué les he puesto aquí apoyo auditivo y estoy hablando de la discapacidad auditiva? Porque ha habido un altísimo porcentaje de niños con problemas de audición, sí, con discapacidad auditiva, que han sido relegados, han sido retirados del sistema, pero los estudiantes sí pueden aprender. O sea, no pueden escuchar, pero sí pueden ver, ¿no es cierto? Y sí pueden sentir. Entonces, la educación se vuelve como que relega mucho a los estudiantes y dice, bueno, no nos vamos a hacer cargo de este estudiante, pero vamos a trabajar como sea. Entonces, ¿qué hacen? Que se los va relegando y sacando del sistema. Entonces, la idea ahora del Ministerio de Educación, recientemente hubo un webinar que ellos hicieron donde hablaban muchísimo de los procesos de las necesidades educativas y donde decían, ¿no? Ya no podemos relegar al estudiante, ya no lo podemos sacar del sistema porque es un derecho.
Entonces, eso ha hecho que pues se presenten estos problemas de las denuncias. Bueno, aquí igual podemos trabajar mucho con colores y esquemas visuales. Para esto, especialmente para resaltar la información clave y facilitar organización de contenido. Aquí yo haría mucho cuadros sinópticos o también haría mapas mentales o haría organizadores gráficos utilizando, por ejemplo, marcadores de colores. Los de la pizarra que nosotros utilizamos generalmente, que son 4 colores, pero ahora hay un montón de variedad de colores y nosotros podríamos trabajar con muchos colores. Esto ayuda muchísimo de manera visual y el estudiante aprende mejor. Ahora también tenemos lectores de pantalla, aplicación de transcripción de voz. Bueno, esto en el caso de los niños que tienen discapacidad visual o auditiva, pero en nuestros estudiantes también podemos encontrar dificultades para leer, por ejemplo, porque ahora recuerdo que en el curso del DUA anterior que di, había muchos profesores que me decían, María Elena, tengo estudiantes de 5º y de 6º de básica que no leen y que no escriben. Entonces tengo muchísimas dificultades para ellos poderlos nivelar. Pero todos estos niños que no leen y no escriben en 6º de básica o en 5º de básica son el rezago de la pandemia. Recuerden, o sea, ustedes dirán, bueno, pues que la pandemia ya pasó, pero lamentablemente en los procesos educativos, si no se los sigue como se deben seguir, pues hay este problema, ¿no? Esta dificultad del rezago. Entonces, los estudiantes no aprendieron a leer y no aprendieron a escribir porque nuestros estudiantes sí necesitan obligatoriamente la parte presencial o física del maestro porque el maestro corrige. Cuando el niño está empezando a leer y a escribir, el maestro o nosotros los maestros nos acercamos a nuestro estudiante y hacemos la corrección de escritura, la corrección en lectura. Entonces, al pasar el proceso de la pandemia y al hacerlo de manera virtual, para nuestros estudiantes es hoy un gravísimo problema en la lectoescritura. Primero, porque el estudiante en la pantalla ve al revés. Entonces, usted le dice a la derecha y él ve a la izquierda. Usted le dice a la izquierda y él ve a la derecha. Entonces, el estudiante o los niños no estaban preparados para asumir este proceso de coordinación de la manera en la que se presenta dentro del proceso de la virtualidad. Por lo tanto, muchos de nuestros estudiantes no han aprendido todavía a leer y a escribir. Y nivelarlos es súper duro porque el tiempo es corto. Entonces hay que ir trabajando, pues obviamente con metodologías y con estrategias que puedan de alguna manera apoyarnos, que son las imágenes, los videos, los audios. ¿Por qué? Porque el niño aprende mejor de esa manera. Entonces, eso sí hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Muy bien, tenemos el principio 2 de acción y expresión. Aquí nos hacemos la pregunta de cómo aprender y el cómo del aprendizaje. El color que identifica el principio 2 es el turquesa. No sé si hasta aquí hay alguien que desea hacerme alguna pregunta, tal vez para no continuar o voy continuando. Sí, porque por interno me están haciendo algunas preguntitas o dejamos para después cuando ya terminemos la clasecita del día de hoy, ¿ya? Todas las preguntas. Bueno, el principio de acción y expresión habla del cómo aprender, el cómo del aprendizaje. Entonces, esto promueve distintas formas para que los estudiantes expresen lo que han aprendido y participen activamente en el proceso del aprendizaje. Aquí las opciones de expresión son escribir, dibujar, presentar sus trabajos de manera oral, crear algunas cosas multimedia también que les puede ayudar mucho. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo en la educación fiscal? Ahí no tenemos ni siquiera computadoras, no tenemos ni siquiera nada que tenga que ver con Internet, nos falta mucho el Internet. No tenemos luz, bueno, son un montón de cosas que ahora nos impiden, ¿no? Que no es de hoy, porque realmente esta deficiencia en educación, especialmente en las aulas, es amplia. No siempre tenemos, ¿no? Hay muy pocas
escuelitas de educación fiscal o del magisterio que tienen todo lo necesario. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en opciones de expresión? Pues con la escritura, el dibujo, todo lo que tiene que ver con presentaciones de sus trabajos en papelotes, así en pliegos de papel. Podemos hacerles también dibujar en la pizarra, y para que ellos puedan expresar sus ideas, su propio pensamiento. Hay que hacer mucho de lluvia de ideas, con ellos mismos escribiendo, con ellos mismos dibujando, y esto es bien importante porque les ayuda o se plasma mucho más el conocimiento en los niños. Entonces, se puede trabajar de esta manera, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos niños con dificultades de movilidad, entonces ahí sí debemos trabajar muchísimo en otro tipo de experiencias, ¿no? Como el de moverlo, el de aplicar, por ejemplo, que los estudiantes se vuelvan en sus compañeros de trabajo, que muevan sus manitos, porque sí podemos tener estudiantes. Recuerde que hay muchos niños que tienen problemas de motricidad, pero no tienen problemas en su cognición. Entonces ellos también pueden estar dentro del proceso educativo. Así que hay que tomar muy en cuenta esto. Muy bien, aquí pues algunas actividades les he puesto, trabajar con proyectos multimedia o ABPs, que es casi que lo mismo. Podemos trabajar con proyectos ABPs utilizando esto de la división de grupos, poner y ubicar a nuestros estudiantes en grupos y ayudarles de alguna manera a que puedan ellos mismos crear y construir su clase. Entonces, los trabajos grupales se vuelven en una estrategia o una metodología activa súper interesante porque todos los niños contribuyen. Todos los niños aprenden a conocer las fortalezas de cada uno. Entonces, esto ayuda muchísimo en el proceso y nuestros estudiantes con EE están dentro del proceso también. Entonces, aquí igual hay que trabajar mucho con evaluaciones adaptadas y herramientas sugeridas como plataformas, editores, etcétera. Pero sobre todo las evaluaciones. Recuerden que ahora la evaluación tiene que ser bastante bien elaborada y no muy compleja para los estudiantes, porque vamos a trabajar en el evaluar lo que aprende el niño realmente y no lo que debería aprender. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta también en evaluación. Voy a tratar en lo posible de alcanzar a darles un poquito de evaluación en el tercer día que tenemos, si es que alcanzo. Si no, pues trataré de enviarles documentos donde ustedes puedan ver el proceso de evaluación. Bueno, el principio 3 de implicación, color verde. En este nos hacemos la pregunta ¿por qué aprender? Esto lo vamos a nosotros a implicar en la planificación ya al finalizar utilizando el ACC o el ERCA. En la parte de aplicación, ahí es donde nosotros debemos ubicar todo este proceso del principio 3, porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la gamificación, actividades que integren a los estudiantes y vamos a evaluar. Vamos a hacer proyectos colaborativos, utilizando temáticas que sean relevantes para los estudiantes, permitiéndoles que ellos mismos hablen sobre los temas que vamos a trabajar. Este principio de implicación se enfoca en motivar a los estudiantes mediante las actividades y esto los va a estimular, ¿sí? Va a estimular su interés y se van a conectar emocionalmente con su trabajo y lo van a hacer bien, van a darnos buenos resultados. Ahora, el principio de implicación también lo podemos utilizar no solo al finalizar en el ERCA, en la aplicación, sino también lo podríamos utilizar al inicio, en la experiencia o en el ACC, que es la anticipación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros motivamos mucho, motivamos y aquí pues hacemos que el estudiante mantenga la atención. O sea, ahí es donde nosotros estamos insistiendo a que el estudiante vaya incrementando su participación. Entonces, por esto es bien importante este principio de implicación. Ahora, los principios que nosotros tenemos en el DUA, los 3 principios o los 3 colores que aplicamos, no siempre tienen que ir el principio 1, el principio 2 y el principio 3. Puede ir el principio 3 al principio, el principio 2 al principio, el principio 1 al final. Eso no es que tiene ese orden específico del principio 1, principio 2 y principio 3 aplicar así.
No, porque puede variar el tipo de actividades que nosotros vayamos a hacer y el tipo de pregunta que nos hacemos en la actividad que vamos a plantear en la metodología. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta son los colores. Eso sí, no podemos nosotros equivocarnos. Implicación es el verde, sabemos que expresión es el turquesa y sabemos que el primer principio es el morado. Entonces, los colores sí no los podemos cambiar, porque ahí nosotros nos equivocaríamos y haríamos mala planificación. Este es el de implicación, igual ejemplos, ayudar a los estudiantes a fijarse objetivos claros, medibles, proyectos basados en intereses, facilitar la conexión emocional. Aquí todos los alumnos se comprometen y mantienen la motivación, la forma en la que son desafiados. Yo utilizaría este principio de implicación en la construcción del conocimiento, ¿sí? En la parte de la reflexión y de la construcción. Ahí utilizo yo este principio de implicación, porque aquí yo estoy exigiendo a mi estudiante a que empiece a trabajar a través de logros, a competir, a fijarse objetivos. Quiero que mi estudiante pues se sienta en el proceso del desafío, ¿no? Del yo voy a construir algo, voy a hacer algo y cómo lo voy a hacer. Entonces yo lo utilizaría al principio 3 dentro de la planificación, en la reflexión o en la construcción, y en el ACC pues lo utilizaría también lo utilizaría en la construcción, ¿no? En la anticipación, construcción y la consolidación, que es la finalización, pero ahí no utilizaría el principio 3, porque es como construir. Entonces utilizaría, bueno, cuando llegamos las planificaciones, pues ahí yo ya les voy a explicar mejor cómo lo vamos a hacer. Ok, los beneficios del DUA. Aquí se incrementa la accesibilidad, la participación de todos los estudiantes, fomenta un ambiente de respeto y apoyo a la diversidad, permite el aprendizaje a distintos ritmos y estilos, respeta las diferencias individuales y pues obviamente como una reflexión frente al DUA, pues una aula inclusiva contribuye a desarrollar la empatía, la cooperación, la igualdad entre estudiantes. La idea también del DUA y del Ministerio de Educación es un poco como que ir bajando los niveles de violencia que existen dentro de las aulas y la discriminación, el bullying, porque hay muchos casos de violencia dentro de las aulas, y las rutas y protocolos que se deben aplicar en las aulas o en las instituciones o en la comunidad educativa no se están aplicando adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al implementar el DUA, al implementar las inserciones, al implementar el currículo priorizado de manera obligatoria, pues nos exige que nosotros como docentes trabajemos muchísimo en la parte socioemocional. Y al trabajar en la parte socioemocional, estamos nosotros evitando un montón la violencia, los abusos, el bullying, que se ha vuelto tan normalizado dentro de las aulas. Y el DUA, como es un método bien interesante donde todos deben aprender, donde todos deben ser participativos, donde todos deben ser parte del proceso, todos son un aula, todos son una comunidad. Ustedes recordarán que el año pasado, el año antepasado y el año pasado se trabajó muchísimo en el Plan Colmena. Ustedes recordarán que en el Plan Colmena, la idea del Plan Colmena era que todos los actores de la comunidad educativa participen en el proceso y en la construcción de la comunidad educativa. Estaban los padres, los estudiantes, los maestros, todos eran parte de la construcción de los procesos educativos en las aulas, en la gestión escolar. ¿Por qué se hizo este proceso del Colmena? Aunque paró un poquito este año, sí paró definitivamente, más bien, es que al escuchar las opiniones de todos, se podía tomar medidas de prevención con respecto a todos los problemas sociales que se estaban generando en las aulas.
pero hemos visto que realmente no fue tan beneficioso porque no hubo una retroalimentación real de lo que es el Colmena dentro de las aulas y dentro de las instituciones y dentro de la comunidad educativa. Por lo tanto, pues quedó como que en el aire, ¿no es cierto? Subimos todos los documentos a este repositorio gigante donde debían ir todos los documentos y donde ahí estaban los planes de riesgo, estaba el plan de convivencia, estaba todos estos procesos. ¿Para qué? Para que toda la gente de la comunidad educativa del país conozca y sepa o aplique estrategias que utilizan otras instituciones educativas para disminuir o minimizar estos problemas. Entonces, ahí es donde se generó esto de los cambios, ¿no es cierto? Y de las nuevas estrategias y metodologías. Así es como el DUA, al convertirse o ser el diseño universal del aprendizaje, implica que todo el mundo tiene que ser parte de este proceso, incluyéndonos a nosotros como docentes. Nosotros somos quienes aplicamos el DUA en la planificación y al aplicarlo, nosotros somos los que contribuyen en un buen desarrollo educativo para nuestros estudiantes a través de este enfoque. Algunos me están preguntando, y ahí estoy leyendo unas preguntas que me están haciendo a través del TikTok. Por cierto, muchas gracias a quienes nos están siguiendo en el TikTok. Pues decirles y comentarles en las preguntas que me están haciendo que el DUA no es excluyente. El DUA habla mucho sobre la inclusión y el respeto a la diversidad. Es decir, que yo puedo tener niños de cualquier lugar del mundo en mi aula y son parte del proceso. Puedo tener niños con necesidades educativas asociadas o no, igual es parte del proceso educativo, no lo puedo sacar del sistema. ¿Qué pasa con...? Y esto en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Entonces sí es bien importante que nosotros avancemos en este proceso, ¿ya? Por eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que el DUA es un enfoque importantísimo, ¿sí? Importantísimo en el proceso. Muy bien. La implementación del DUA en el aula tiene pasos importantes a seguir. ¿Cómo nosotros implementamos el DUA en el aula? Pues lo primero que debemos hacer es conocer a nuestro estudiante, a nuestro alumno, identificar el estilo de aprendizaje, necesidad y preferencia, planificar lecciones inclusivas, incorporar estrategias de DUA en el diseño de las actividades, evaluar y ajustar. Miren, aquí hablamos de ajustes, no estamos hablando de adaptación curricular, sino de ajustes, ¿no? Que esto implica el monitoreo, el progreso y ajustar las estrategias para asegurar la efectividad del aprendizaje en nuestros estudiantes. Adaptar una lección, un ejemplo que les he puesto aquí, es adaptar una lección para que incluyan materiales auditivos, visuales y de interacción para diferentes tipos de estudiantes. Es decir, que nuestros estudiantes puedan sentirse dentro del proceso, pues que su aprendizaje no es diferenciado del de los demás. Entonces, miren, aquí habla de ajustes, habla muchísimo de evaluación, de planificación inclusiva y de conocer al estudiante. Que eso es lo más importante cuando nosotros vamos a implementar el DUA en nuestra aula. Y esta implementación y estos pasos prácticos vienen desde el inicial, desde el preparatorio, el básico, el nivel medio y también viene el bachillerato. Recuerde que nosotros también tenemos estudiantes en bachillerato con discapacidad intelectual. Entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar también con nuestro estudiante. Ahora, retos y soluciones para implementar el DUA. Los retos comunes: resistencia al cambio, falta de recursos y capacitación docente. Estos tres retos son constantes, porque nosotros sabemos que lamentablemente el Ministerio de Educación no nos prepara así como que al 100% en los retos y en las soluciones de implementación de cualquiera de los procesos de gestión escolar y pues de por fuera tenemos que aprender nosotros mismos a manejar esto.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos cierta resistencia al cambio, pues hablamos de una dificultad en adoptar nuevas estrategias pedagógicas. Nos hemos resistido a este cambio, nos hemos resistido a este cambio. Nos resistimos, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a manejar el ERCA y muy poquitos el ACC, y como que ya estamos esquematizados para trabajar con el ERCA. Entonces, yo he tenido muchas personas que me dicen, María Elena, voy a trabajar con el ERCA. Entonces yo les digo, sí, pero tiene que aplicar el DUA. No, pero es que ya nosotros conocemos el ERCA, y el ERCA en muchas instituciones educativas es obsoleto, y ya muchas directoras y muchos rectores y muchas rectoras, vicerrectores han eliminado el ERCA de sus planificaciones. Dicen, no, ya no vamos a trabajar con el ERCA, vamos a trabajar y aplicar solamente metodología activa, vamos a utilizar el ACC, ¿sí?, que es el que más se acerca al DUA, y vamos a trabajarle. Entonces, muchos ya no trabajan con el ERCA. Y esta dificultad, este cambio de cambiar, valga la redundancia, de cambiar, pues se convierte en un reto para nosotros los docentes, porque decimos, ¿cómo voy a adoptar estas estrategias? O sea, ¿cómo lo voy a hacer si no conozco? Entonces, ahí es donde nosotros le vemos como que, o ponemos una resistencia al cambio. Ahora, falta de recursos, que esto sí es una limitación gigantesca de herramientas tecnológicas y materiales que vivimos, los de la escuela o de la educación fiscal, porque estamos extremadamente limitados en cuanto a herramientas tecnológicas y materiales. Incluso a veces a nosotros los maestros nos toca poner de nuestro propio dinero para poder avanzar con nuestras clases. Entonces, esto también se convierte en una limitación gigantesca, ¿no? En un reto también. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas ahora que tenemos la inserción del manejo del medio ambiente. Pues podemos trabajar muchísimo con materiales reciclados. Entonces, eso es súper bueno, porque al ser flexible nuestra planificación, nuestro currículo también al ser tan flexible, pues podemos ya empezar a trabajar en estas áreas, ¿no? En utilizar materiales reciclados, en reciclar las hojas, en manejar mucho mejor el papel. Entonces, todo esto ayuda muchísimo también. Y la capacitación docente, que pues por supuesto es una necesidad de formación continua en estrategias. Entonces ahora, por ejemplo, estamos dando este curso y ustedes están demostrando que quieren romper esa barrera de la capacitación docente, porque es súper importante capacitarse. Profes, la capacitación continua es lo único que realmente les va a ayudar a entender todos los procesos de la gestión educativa. Si nosotros no los capacitamos, tardemos un montón. Entonces sí es bien importante que nosotros nos capacitemos, ¿ya? Aquí tenemos soluciones, programas de capacitación y apoyo docente y alianzas con entidades para acceder a tecnología y recursos, que esto generalmente lo hace el ministerio, pero hemos visto que con toda la situación que estamos viviendo, pues este año va a ser un año muy difícil, porque primero ya tenemos cortes, ya se vienen situaciones muy duras, como ya no tener clases, que los niños ya no reciban las clases como deberían. Entonces ya empieza a generarse también otras dificultades, pero definitivamente nosotros como docentes tendremos que buscar y crear, construir materiales, sí, concretos, o sea, lo que podemos tocar y ver para que nuestros estudiantes aprendan. Igual trabajar, yo creo que este es un tiempo súper chévere y súper bonito para trabajar con ABPs, con proyectos. Y como los proyectos son interdisciplinarios, entonces podemos trabajar con todas las materias. Recuerden que el ministerio nos dice en los lineamientos pedagógicos que todo proyecto que nosotros vayamos a implementar en las aulas tienen que ser interdisciplinarios. O sea, es decir, que todos trabajamos en ese proyecto y eso es buenísimo porque ahí sacamos un montón de notas, tenemos buenos sistemas de evaluación, podemos trabajar y ver si es que nuestros estudiantes están avanzando o no. Entonces, este sistema, esta metodología activa es buenísima y nos va a ayudar un montón en este proceso, ¿sí?
Bueno, pues herramientas y recursos, ya sabemos que las herramientas tecnológicas, pero si no tenemos, podemos trabajar con organizadores gráficos, gamificación también, muchos juegos, que eso es bien importante. Hay esta metodología activa del juego, ¿no? Y esto ayuda también en las aulas a los docentes. No es que solo juegan, sino que juegan para aprender. Aquí hay muchos juegos educativos que les motivan y les ayuda a trabajar. Bueno, hay casos de éxito del DUA, muchísimos casos de éxitos a nivel del mundo, pero si nosotros hablamos de nosotros como Ecuador, como parte de los países latinoamericanos, pues sí ha habido buenos casos o casos de éxito en el proceso del DUA. Hay escuelas inclusivas que han reducido muchísimo la brecha del aprendizaje, estudios de caso que demuestran mejoras en la comprensión, en la motivación y la participación de los estudiantes, porque trabaja muchísimo con habilidades y competencias, y también múltiples formas de representación. Recursos, lenguaje, ambiente, materiales utilizados, experiencia que permitan a los niños y a las niñas una mayor comprensión del mundo que los rodea, trabajar con los niños en el campo, ¿no? O sea, es decir, fuera de las aulas. Esto ayuda muchísimo también. Los niños aprenden más a través de la experiencia. Recuerde que un aprendizaje basado en experiencia es muchísimo mejor que cualquier cosa, porque si los niños aprenden haciendo, tocando, experimentando, ese aprendizaje no se pierde nunca. Entonces sí hay que trabajar con ellos bastante en ese proceso. Ok, no les voy a mostrar este video todavía porque quisiera más bien pasarme hacia las preguntitas, si es que tienen preguntas, porque terminamos nuestra clase a las 8:30. Entonces voy a darles ese espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, si necesitan hacer preguntas con respecto al DUA, la aplicación del DUA, la planificación que lo vamos a ver también. Y también recordarles que todas las personas que se certifiquen, pues van a tener acceso a nuestra clase, a nuestro classroom, donde van a tener un montón de material sobre el DUA, un montón de material sobre las planificaciones de todos los años, ya ha aplicado el DUA y las inserciones nuevas, y también van a tener pues el acceso a los videos, materiales y todo lo que tiene que ver con acuerdos ministeriales, las guías, todas las guías. Recuerde que el Ministerio de Educación nos entrega por cada uno de los procesos de gestión educativa guías. Entonces tenemos las guías del DUA, las guías de aplicación, las guías de los principios. Tenemos igual las guías de las inserciones. Entonces, todo ese material está cargado en nuestra clase, en nuestra clase ahí en el Classroom. Entonces, ahí usted va a poder acceder a todos estos documentos, incluyendo las planificaciones de todos los años. Así que eso es bien importante que usted sepa también, por favor, que recuerde esto, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Su manito. Sí, no, me están haciendo de manera personal en el teléfono. Ya les voy leyendo, ya les voy leyendo. A ver, me dicen, ya, ¿qué es lo que pasa? Me están preguntando sobre las inserciones curriculares. Les voy a explicar. Las inserciones curriculares son 5 inserciones curriculares. De estas 5 inserciones curriculares que nosotros tenemos, una que es cívica es materia. Las otras inserciones, las otras 4 inserciones, estas sí son parte de las materias, ¿sí? Es decir, que cívica es la única materia o la única inserción que se hace y que va a hacerse planificación. O sea, se va a planificar la materia de cívica. ¿Por qué cívica se convierte en materia y no se convierte solamente en parte del currículo? Porque cívica ya existía. Nosotros ya teníamos la materia de cívica y ética, pero desapareció. Entonces, esta materia se retoma, ¿sí? De lo que estaba eliminada del currículo, se retoma.
¿Por qué? Porque con todos los eventos del país, toda esta situación de violencia, de falta de respeto a los símbolos patrios, la falta de conocimiento de la cívica y todo, entonces dice el Ministerio de Educación, no, pues vamos a hacerle materia, aunque está insertada en el proceso curricular porque está regresando, entonces la cívica se convierte en materia. Pero las otras 4 estas sí van de la mano de las otras materias. Es decir, que nosotros vamos a ir insertando cada una de estas partecitas de la materia en las materias que ya existen. Por ejemplo, en ciencias sociales, en matemáticas, lengua, en arte, en cualquiera de las materias pueden ser insertadas. Sin embargo, hay guías específicas de las inserciones que te da el Ministerio de Educación, porque cada inserción tiene una guía y ahí vienen las destrezas, vienen los indicadores de evaluación. Y nosotros tenemos que ubicar esas destrezas que están en las guías de las inserciones dentro de nuestra planificación. Entonces ahí nos dice incluso en qué materia podemos insertar, aunque todas pueden ser insertadas en todas las materias, pero ahí nos dice específicamente y de alguna manera nos indican, no de manera obligatoria, pero nos dicen, a ver, esta inserción puede ir en ciencias sociales, esta inserción puede ir en matemáticas, esta inserción puede ir en lengua y literatura. Entonces, ahí usted puede ir ubicando las destrezas. Las destrezas que están dentro de las inserciones, de las guías de las inserciones, son destrezas que nosotros ya tenemos en el currículo, pero han sido escogidas, ¿sí? Para que empaten con la inserción y con los indicadores de evaluación. De ahí no es que son nuevas destrezas, ni tampoco es que son destrezas creadas, no, son destrezas que ya existían en nuestro currículo. Entonces, hay que trabajar en nuestro currículo, en el priorizado. Pero en las guías usted va a encontrar las destrezas, ¿sí? Esto es bien importante que usted sepa, porque así es como se maneja esto de las inserciones. Ahora me están diciendo, también igual, agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo en TikTok. Hicimos esta programación por las personas que no conocían nuestro grupo y a través de este TikTok pues hace que la gente que no nos conocía y que no ha podido ingresar a nuestro grupo pueda hacerlo, ¿no? Esto también agradecerles muchísimo porque son nuevas personas que no las conocemos y que se han ido incluyendo a través de este TikTok que lo hicimos por hoy para que ustedes lo puedan visualizar y puedan también ingresar a nuestro grupo. Sí, lo hacemos de una manera, pues lo canalizamos así. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por darles sus corazoncitos a la pantalla también, muy amables a todos. Y qué chévere que nos estén siguiendo también. Ahí también me están preguntando y me están diciendo que qué pasa con los estudiantes, con todos los estudiantes con respecto al DUA. Pues el DUA se aplica a todos los estudiantes. No hay un solo estudiante al que no se le aplique el DUA. Si su planificación tiene el DUA, implica que todos sus estudiantes son partes del DUA. No es que el DUA fue creado solo para los estudiantes con necesidades, no. El DUA fue creado como un enfoque, sí, como un enfoque para todos, o sea, es decir, que todos los niños son parte del proceso, pero no significa que el DUA excluya a los otros niños dentro de la educación regular para solamente trabajar con los niños con necesidades. No, aquí todos los niños trabajan en el proceso o en el enfoque. Entonces, esto sí es bien importante que usted recuerde. ¿Ok? A ver, me están preguntando también... Ya, sobre el ERCA, lo que les decía, ¿no? Que el ERCA es un proceso en muchas escuelas que ya no lo están aplicando, pero no es que el DUA no se puede empatar al ERCA, sí se puede empatar, pero hay que trabajar de manera distinta las actividades, la metodología, la aplicación,
la reflexión, todo tiene que ir enfocado al DUA. Entonces, sí es un poco más de trabajo porque tenemos que ir empatando al DUA. Entonces, no es que no se puede, sí se puede trabajar, pero ya muchas instituciones no lo están haciendo. Lo están haciendo con el ACC, ¿sí? Entonces, sí se complica un poco, es verdad, sí se complica un poco, pero es solamente hasta aprender a ubicar el DUA o más bien dicho, los principios en la metodología. Entonces, ya cuando usted aprende a aplicarlos, ya se le hace súper que más fácil. Ok. A ver, aquí tengo otra pregunta que me dicen, ¿qué pasa con las competencias y qué pasa con el DUA? Las competencias son parte del currículo. O sea, el currículo priorizado trabaja solamente con énfasis en competencias. Sabemos que tenemos 4 competencias. Estas competencias tienen que ir siempre en la planificación, en la columna de las destrezas y en la columna de los indicadores de evaluación. En cambio, los colores del DUA, sí, los principios, se van a aplicar solamente en la metodología. O sea, y no la podemos aplicar en ningún otro lugar, ni tampoco podemos poner los colores en algún otro lugar. Siempre vamos a poner en la metodología, ahí ubicamos los colores y los principios. Las competencias o las, digamos que la iconografía de las competencias, eso sí va al finalizar las destrezas y al finalizar los indicadores de evaluación. Siempre tenemos que poner las competencias, siempre en la planificación, porque estamos trabajando con el currículo priorizado. Ya el día miércoles les voy a indicar y les voy a hacer las planificaciones, entonces ahí ustedes van a ver dónde va a ir cada iconografía y cómo vamos a ir ubicando incluso las inserciones en la planificación. Me están preguntando si es que en el DUA las destrezas son desagregadas. Recuerde que el DUA no tiene una implicación directa con las destrezas. O sea, el DUA solamente se va a aplicar en la metodología. Todo lo que tiene que ver con desagregado de destrezas, o sea, todo lo que tiene que ver con desagregación, tiene que ver cuando nosotros tenemos niños con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. Entonces ahí hacemos nosotros la desagregación de la destreza y del indicador. Pero si nosotros en nuestra aula no tenemos estudiantes con NEE, no necesitamos desagregar las destrezas, ni tampoco tenemos que desagregar las destrezas de las inserciones, porque esas destrezas ya vienen desagregadas, o sea, ya fueron creadas para las inserciones. Por lo tanto, desagregar de lo desagregado no se puede. Entonces ahí se utiliza la misma destreza. La destreza y el indicador de evaluación. A ver, aquí tengo otra pregunta. Ya, ok. Sí, las planificaciones yo les voy a ayudar. Las planificaciones ya las subí, las del primer trimestre de todos los años al Classroom. Pero puse solamente las del primer trimestre. Aún no he subido las del segundo y tercer trimestre, pero ahí están ya todas las del primer trimestre. Así que si es que usted se certifica, pues tiene acceso a utilizar todas esas planificaciones que ya están elaboradas, ya están hechas, ¿no? Y son modelos de planificación, porque tienen algunos rayados, en algunos el rayado que nos dio el ministerio y en otros pues otro rayado, pero ahí están todas las planificaciones y va a poder orientarse si es que usted se certifica y tiene acceso a estos materiales a través de la certificación. Ajá, ya. Ahora sí, no sé si aquí en el grupo, por favor, me quieren hacer alguna pregunta, hágala nomás, yo le voy a escuchar, levante su manito. Sí sería bueno que si necesita hacerme alguna pregunta, por favor lo haga, aunque yo internamente sí le respondo siempre cuando me preguntan, pero si tiene alguna pregunta, pues aquí estoy para escucharle y para darle lo que usted necesite, ¿no? No sé, le veo a Julito. Julito, no sé si podemos escucharte.
De pronto Julio es una persona también muy conocedora de estos temas y también nos está acompañando aquí. No sé si de pronto deseas preguntarme algo, decirme algo que ayer me decías, ayer conversábamos y me decía, bueno, ahí vamos a ver cómo estamos para ir aclarando y algunas cosas pues también aprendiendo. Igual aquí estamos. Sí, buenas noches. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Julio, buenas noches. Bienvenido. Déjame primero un poco felicitarte por toda esta capacitación que has dado en la ciudad. Y fue una experiencia muy bonita, exactamente porque también me han aprendido algunas cosas. Yo tengo una pregunta, a pesar de que me parece que ya lo respondiste cuando el tema de las inserciones, veía que hay unas inserciones que ya estaban en el currículum, como tú dijiste hace un momento, pero hay otras que en los mismos lineamientos se encontraban como nuevas, eran como creadas, recién que crearon. No sé si es correcto eso o las inserciones son aquellas que solamente ya estaban en el currículum. Ya. Muchísimas gracias, Julito, por estar aquí y bueno, te voy a responder. Hay algunas inserciones que ya existían, como por ejemplo educación vial. Teníamos también la de educación y sostenible en cuanto a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y también teníamos la inserción que en bachillerato la trabajaban, que era la parte de educación financiera. Sin embargo, con otros nombres diferentes. Lo que se hizo este año y realmente se maneja de una manera totalmente nueva como inserción es la de educación socioemocional. Porque si bien es cierto, en las competencias curriculares, en lo que nosotros trabajamos en nuestro currículo, con énfasis en competencias, sí habla sobre la competencia socioemocional, que ya la hemos venido trabajando desde hace unos 3 o 4 años más o menos. Pero este año, de manera obligatoria, se debe trabajar con esta inserción porque, obviamente, pues ha habido muchos cambios sociales que han marcado la educación y han marcado todos estos procesos de violencia. Entonces, la parte de esta inserción es como muy nueva, pero no porque no la hayamos trabajado o porque no hayamos trabajado todas las inserciones, aunque con diferente nombre, porque hemos trabajado con todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, el medio ambiente, reciclado, durante años de años. Hemos trabajado no como educación financiera, como nombre educación financiera, pero sí hemos trabajado muchísimo en proyectos de educación sostenible. Proyectos donde los chicos creaban sus propias empresas y pues todos sus productos los vendían. Ahí estamos viendo nosotros que trabajábamos con educación financiera. Ahora, cívica sí es ahora en este tiempo, en este año nuevo, porque nosotros en nuestra época recibíamos cívica como una materia. Tú recordarás, Julito, que nosotros recibíamos cívica, pero desaparece y esta nueva generación que tenemos de la hora jamás recibió cívica. Entonces, ahora va a recibir la materia de cívica, pero no significa que los temas de cívica nuestros estudiantes no los hayan recibido, porque sí los recibían en las materias de ciencias sociales o estudios sociales. Los símbolos patrios, la parte del Ecuador, el respeto, bueno, como ejes transversales que lo habíamos trabajado también en alguna época con el currículo anterior. Entonces, no es que no hemos trabajado estos temas. Más bien dicho, al hacer las inserciones, lo que estamos haciendo es como darle más fuerza a las materias con las que estamos trabajando en estos temas, o sea, aplicando las inserciones como que vamos a trabajar más en estas temáticas porque es lo que necesita la sociedad, es lo que necesitan los niños, es lo que necesitamos para cambiar, es para mejorar la educación.
Entonces, no es que no hemos trabajado con estas inserciones, las hemos trabajado en algunas temáticas, pero ahora te exigen que debes trabajar estas inserciones de manera obligatoria en las materias. Entonces ya no es que decimos, bueno, voy a hablar sobre el respeto a los símbolos patrios solamente como un tema de la semana, sino que hoy voy a hablar de la cívica pues 2 veces a la semana, sí, constantemente, consecutivamente, hablando sobre valores, sobre comunicación, sobre empatía, sobre respeto, sobre todas estas áreas que se han ido como que relegando en el sistema educativo. Pero sí, estas inserciones no es que son tan nuevas, sino más bien dicho, por los nombres, ¿no? Que se cambió pues la nomenclatura y nada más. Pero de ahí hemos venido trabajando por años en estos temas. Entonces no es como que tan nuevo. Ahora, insertarlas dentro de la planificación es lo complejo, porque no sabemos dónde debemos insertar cada una de las inserciones. Pero ahora, pues el miércoles que ya tengamos planificación, voy a enseñarles cómo insertar, cómo hacer los temas y cómo aplicar estas inserciones dentro de la planificación sin alterarla tanto. Las inserciones no son materias, son inserciones, y estas inserciones no necesitan planificación individualizada. Esta planificación, estas inserciones tienen que ir en la planificación que ya hacemos normalmente y la planificación que estamos manejando ahora. Solo cívica es una planificación individualizada. Eso es, Julito. No sé si quedó claro, si necesitas que te explique algo más, encantada lo hago, con muchísimo gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? Sí, me hacen de manera personal interna, pero bueno, yo ya les voy respondiendo, pues cuando ya termine la clasecita, no se preocupen, sí voy a estar muy al pendiente de todas sus preguntas, ¿sí? Y bueno, ya son 8:30, vamos a culminar nuestra clase del día de hoy, nos estaremos viendo el día de mañana y ya con la aplicación de los ejemplos. Y pues bueno, agradecerles muchísimo a todos por la gentileza de habernos acompañado el día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 en punto igual. No se preocupen que la clase está siendo grabada y a nosotros la vamos pues a subir después para que todos tengan el acceso a la clase. De las personas que no pudieron conectarse, me han escrito y me han dicho que lamentan no haberse podido conectar, pero están sin luz. No se preocupen que pues nosotros grabamos toda la clase y la van a tener también, la voy a subir al Classroom para las personas pues que se van a certificar obviamente y también para las personas que no han podido seguir la clase. Recuerde que estas clases son gratuitas, nosotros solamente les cobramos por la certificación porque la universidad, pues obviamente tenemos que pagar a la universidad y por lo tanto pues sí, la certificación tiene un costo. Ya les hemos pasado todos los datos en cuanto a la certificación para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Y bueno, agradecerles, muchísimas gracias, Pablo, Julio, Alejandra, Steven, Nelson, Blanquita, Alexandra, Rosa, Mari, Erika, Arcelia, Flor, Leonor, a Marcita y a todas las personas que pues hoy por hoy nos siguieron en TikTok. Muchísimas gracias a todos, les agradezco y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Les dejo abierto el audio para que si gustan se puedan despedir y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Mari. No me dice nada, solo me escribe. Muchísimas gracias, mi Mari querida. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche. De igual forma, muy